¿Dónde usted y yo no debemos poner la esperanza? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Amablemente le pido que me acompañe, lo lea en pantalla. Y dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿En qué no hay que poner nuestra esperanza, familia? No podemos colocar nuestra esperanza en las riquezas. Les voy a contar un pequeño fragmento de mi testimonio. Hace algunos años, cuando era un poco mayor que Jeremy, yo me sentía el rey del mundo. Sentía que había alcanzado la felicidad y la plenitud. Era muchacho, tercer IFEX. De mi generación fue el tercer IFEX. Habían por ahí algunas muchachas a las que les llamaba yo la atención. Estaba trabajando, tenía dinero en mi bolsillo. Mi papá tenía una empresa exitosa. Yo iba a estudiar, iba a entrar a la universidad. Tenía un tío amoroso, exitoso, que me iba a apoyar. Mi vida era plenitud y éxito y felicidad. Y yo confiaba tanto en que la empresa nos iba a dar, confiaba tanto en mi papá, confiaba tanto en mi tío, que un día cuando los desaparecen y secuestran, y 48 horas después aparece mi tío asesinado con sevicia en un cañaduzal, y una semana después aparece mi papá como por Buga, porque hasta allá lo llevó el río Cauca, y la violencia me abraza, y quedo hundido de estar acá arriba, quedo hundido en la miseria, y de tenerlo todo, de tener riqueza, pasé a tener deuda, de tener felicidad, sosiego, porque había confiado en mi padre, a él ya no estar, tener que truncar el sueño de la universidad. Yo recuerdo que fue uno de los momentos más complicados de toda mi vida. En ese contexto llegó un hombre de Dios como Juan el Bautista, que clamaba en el desierto y hablaba. Hoy quería honrarlo. Mi primer líder se llama Manuel. Y de repente yo tenía dos caminos, se me bifurcó la vida. Podía vengar la muerte de mi padre y de mi tío, porque habían unos milicianos de las FARC que nos ofrecieron la posibilidad, y algunas personas cercanas al narcotráfico. Podía, en ese momento, hace 15 años, estoy hablando, había una discoteca que se llamaba Mística, y la mitad de Cali se reunía ahí. En ese tiempo había algo que se llamaba Contra y Alianza, que básicamente eran dos grandes combos o pandillas de Cali. Y la mitad de Cali se reunía en Mística, y por cosas de la vida, los dueños de Mística eran muy cercanos a mí. En ese contexto se movía mucha droga, mucho licor, mucho sexo desordenado, estaba el boom de la comunidad LGTBIQ+. Entonces yo tenía ese camino, venganza y matar mi duelo en una botella de licor, o al final de 2 pases de cocaína, o tenía un pequeño y delgado camino que Dios levantó a un hombre de Dios llamado Manuel, y él me dijo: ¿sabes qué, Brian? Hoy vengo a traerte la buena nueva, y es la esperanza en Dios. En ese contexto conocí yo la esperanza en Dios. Y yo crecí en una iglesia. Yo siempre estaba en la escuelita dominical, como están ahora los niños. Pero yo no había tenido experiencias vivenciales con Dios. Era el Dios de mis padres, el Dios de mi abuela. Yo había ido a campañas evangelísticas, había estado en muchas iglesias, había visto milagros, echando fuera demonios, paralíticos levantarse,
milagros sobrenaturales en campañas, había visto la gloria de Dios a través de mi abuela, de mi madre, de mi padre, pero era el Dios de mis padres. De oídas lo había oído. Cuando yo tomo la lección de no tomar ese camino, sino ese pequeño delgado camino por el que me fui con mi primer líder, Manuel, empecé a tener un encuentro cara a cara con Dios. Conocí a Dios ya no como el Dios de mis padres, sino como un Dios vivencial. Y Él es un hombre de mucha oración, es un príncipe del reino con autoridad. Y con Él, lo que Dios le ha dado, el mundo espiritual se mueve. Entonces nos metíamos a orar y como en las películas de terror se empezaban a mover las cosas, nos empezaban a azotar, se empezaban a levantar. Mientras Él y yo estábamos orando, el fuego de Dios caía y empezaba a consumir. Las personas no podían entrar al cuarto porque sentía que se quemaban. Un día bajando de la universidad, porque fracasé en mi primera experiencia universitaria, venía quebrado, venía con el alma rota. Y yo dije: Espíritu Santo, tu palabra dice, ¿dónde estás? Y de repente el carro que tenía en esa época se llenó de una paz. Y por primera vez experimenté una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no tiene comparación. Uno puede estar roto, pero esa paz sobrepasa el presente. Entonces, en ese contexto, conocí la esperanza en Dios, pero también aprendí con dolor y con lágrimas, en un proceso muy duro de mi vida, que uno no debe colocar su esperanza en el dinero, porque el dinero es inseguro, el dinero es fugaz. Hoy puedes tener una capacidad financiera, pero mañana, de un día al otro, puedes perderla. Dice: mejor es esperar en el Señor que esperar en el hombre. Salmo 118:8. Yo cometí el error en mi juventud de poner la esperanza en mi papá, de poner la esperanza en mi tío. Yo cometí el error de poner mi esperanza en un hombre. Yo cometí el poner mi esperanza en el dinero. Y fui así como cuando meten en un molino. ¿Usted ha visto los molinos de madera donde meten el ajo y le hacen? Y tuve que ser desmigajado para comprender la verdad que hoy le cuento con sonrisas. Hermano, medite en quién o en qué está su esperanza. ¿En el dinero que tiene en la cuenta? ¿En el salario que le van a pagar en la empresa? ¿O en su negocio? ¿En un hombre o una mujer que le ha prometido algo porque tiene alguna clase de poder sobre usted o capacidad? Nuestra esperanza no puede estar en los hombres y nuestra esperanza no puede estar en el dinero. Nuestra esperanza tiene que estar puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu esperanza, mi esperanza, tiene que estar puesta en Dios y tiene que ser una esperanza puesta en el Señor a través del Espíritu Santo, para que rebosemos de esperanza, para que sea ferviente, para que sea con paciencia. Avancemos. El Salmo 27:14 dice, es uno de mis preferidos: pon tu esperanza en el Señor. Sí, cobra ánimo, ármate de valor. Entonces ponga su nombre ahí: Cindy, pon tu esperanza en el Señor. Jessy, cobra ánimo. Angélica, ármate de valor. Jamie, pon tu esperanza en el Señor. Es atemporal. Cuando quieras, una joya, me encanta. Es casi una bandera. Pero aquí vemos cómo en la Biblia somos llamados a poner nuestra esperanza no en los hombres, no en su esposo, no en que es proveedor, no en el negocio, no en el dinero, no en el sueldo. Dios puede hacer lo imposible en cualquier momento.
En Juan 11:40, si crees verás la gloria de Dios. Nuestra fe como cristianos y nuestra esperanza no está si el dólar baja, el petróleo baja, la gasolina baja. Nuestra esperanza no está en nuestros gobernantes. Nuestra esperanza no puede estar en Petro o en Uribe. Nuestra esperanza no puede estar en cualquiera de los candidatos. Nuestra esperanza no puede estar en eso. Tu esperanza, mi esperanza, debe estar en Dios. Y en nada más, en nadie más, solo en Dios. Efesios capítulo 3:20, la segunda bandera que tengo, dice: he aquí ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podamos pedir, incluso más de lo que tú puedas imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Por qué hay que poner nuestra esperanza en Dios? Porque Dios trasciende. Dios es. Él trasciende la existencia, el tiempo. Es omnipresente, es todopoderoso, el único bueno, justo y santo. Y Dios puede hacer más allá de lo que tú crees o piensas o le pidas. Él va más allá, familia. Y hoy es un buen momento en este panorama bíblico para que usted y yo reflexionemos. Mi esperanza está en el todopoderoso, milagroso, Rey de gloria, que puede hacer más allá de lo que yo imagino. Tan solo medite en este fragmento un momento. Imagínese que usted ni siquiera alcanza a imaginar, no alcanza a pedir lo que Dios puede hacer en su gran poder. Él trasciende su imaginación más loca. Usted no lo alcanza a imaginar. Él va más allá de nuestra comprensión, familia. Él es.